Me da mucho gusto saludar a Tomás Puello, analista y vicepresidente del área de crecimiento en una empresa de tecnología del Silicon Valley llamada Course Hero. Tomás ha hecho en Medium, una plataforma, varios escritos que han circulado. Yo encontré la recomendación, me parece que de Richard Thaler, el Premio Nobel de Economía en materia de Behavioral Economics, y muy buenas proyecciones que has hecho. Tomás, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Muy bien, encantado. Bueno, pues sobreviviendo, porque aquí en casa encerrados desde hace semanas con 3 niños de menos de 4 años y mi mujer y yo trabajamos, así que haciendo lo que podemos. Sin duda complicado. Lo primero que te quería preguntar, publicaste un primer análisis el 13 de marzo, prácticamente estamos a un mes desde entonces y ya advertías, pues, qué tenemos que hacer, cuál era la evolución, qué ha cambiado y cuál es tu perspectiva hoy, un mes después. Sé que has escrito El martillo y la danza, etcétera, pero ¿cuál es tu perspectiva hoy? El artículo sonó la alarma y yo no fui el primero, no, ni mucho menos. Muchos lo habían hecho, pero lo que ese artículo creo que hizo es sonar la alarma más casi a nivel mundial. Lo vieron más de 40 millones de personas. Y luego, 10 días más tarde, con el martillo de la danza, la idea era dar una idea de cómo responder a la crisis, porque mucha gente en muchos países, sobre todo, se preguntaban, vale, entiendo, aquí este es un problema, pero ¿qué hago? ¿Lo dejo ir? ¿Aplico un martillo al respecto? Entonces, este es un artículo que también vieron más de 10 millones de personas, se centraba en eso. Y muchos países han seguido estas medidas, no todos, pero muchos países han seguido estas medidas. Entonces, la situación en la que están muchos países ahora es preguntándose, vale, estoy en este martillo, pero está costándome mucho. Es muy difícil tener a la gente encerrada en casa. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la gente salga cuanto antes mejor? Y esa es la pregunta que se hacen hoy en día todos los gobiernos y creo que la mayoría de los ciudadanos de los países que están encerrados. Y desde tu óptica, ¿cuál tendría que ser el camino hacia adelante? Obviamente esto dependiendo, claro, de los números, ¿no? Depende realmente de los números, lo que dices, y del país. Hay algunos países como Estados Unidos, creo también que México, que tomó medidas tarde. Hay otros que ni siquiera casi tomaron medidas, como Suecia. Claro. Pero muchos de los países tomaron esas medidas y entonces se preguntan, ¿cuándo voy a estar en la posición de poder soltar un poco estas medidas? Entonces, depende mucho del país y aquí vienen algunos números. Primero, tienes que tener a tus casos controlados, tienes que saber dónde están y cómo se están comportando. Si tienes centenas o miles de casos y no sabes bien dónde están y qué está pasando con ellos, pues vas mal y no puedes soltar las medidas. Entonces, si solo tienes unos pocos y sabes dónde están, sí que puedes empezar a relajarte. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tienes que tener mucho testeo, mucho testeo. ¿Cómo cuánto? Pues los países como Corea del Sur o Taiwán, que tienen la epidemia controlada, en sus casos solo el 3% de los tests dan positivo. Solo puedes comparar con un país como España, por ejemplo, donde hace unos días era el 50%. Si Claro. el 50% de tus tests son positivos, significa que estás perdiéndote muchos positivos. Entonces, eso es lo primero, hacer muchos tests. Pero luego también necesitas muchas otras medidas. Por ejemplo, si alguien da positivo, tienes que rastrear los contactos, tienes que saber todas las personas que ese positivo ha dado, con las que ha estado en contacto en los últimos días y en las últimas semanas. Y todas esas personas tienen que estar en cuarentena. Y todas esas personas que están en cuarentena, tienes que asegurarte de que se quedan en cuarentena. Entonces, esas son algunas de las medidas que tienen que estar tomando y que veo que la mayoría de los países aún no están listos para implementar y, por lo tanto, para salirse del martillo. Y preguntarte, no sé si has podido ver los datos de México ayer, los más nuevos que tenemos, pues nos hablan de apenas 3.441 casos confirmados, teóricamente un total de 31.496 personas estudiadas y 194 defunciones. ¿Qué te dicen estos números? Sobre todo porque la aproximación que se ha definido en México, aquí el técnico Hugo López-Gatell, el subsecretario, mencionaba que hay un sistema, digamos, de monitoreo que no consiste tanto en hacer pruebas, y él decía, si bien tenemos confirmados 3.441 casos, pues estamos hablando de 26.000 que sospechamos que están allá afuera. Cuando un país tiene estos números, ¿cuál sería tu reflexión? Entendiendo que a lo mejor no has estudiado a fondo estos números, pero me Sí, gustaría saber tu no, opinión. pero sí, entiendo. ¿Sabe usted cuántos tests se han hecho hasta ahora? Pues las cifras que da el gobierno habla de 31.000 personas estudiadas. Bueno, pues entonces, si son 30.000,
Y que hay que tener cuidado también, porque a veces se habla de tests hechos y otras personas. Si son Claro. 30.000, pues entre 1.400 sobre 30.000 es el 11%. Entonces, aún le queda bastante para tener claro cuál es la situación real. Entonces, si me dice usted que son probablemente 26.000 casos, yo no sé si son 26.000, pero probablemente sean muchos más de los 3.000 que se Claro. creen. Entonces, lo que significa eso es que está en la comunidad, no se sabe dónde está, se está aún pasando de una persona a otra. Entonces, como no se sabe esta situación, hay que mantener medidas de distanciamiento social. No se pueden soltar ahora porque no se sabe dónde está el virus. Tomás, te voy a interrumpir, tengo que hacer un corte, pero te pido que te mantengas en la línea y regresamos con más para seguir platicando porque es fascinante lo que nos estás contando. Un placer. Tomás Puello, analista y vicepresidente del área de crecimiento en una empresa de tecnología del Silicon Valley llamada Course Hero. Tomás, y además se hace un análisis bien interesante a propósito de si no sabes exactamente qué cifras son exactas, las defunciones nos daban una buena idea. ¿Cómo calcular, Sí, digamos, cuál puede ser un número de casos? sí, en efecto. Y con las defunciones que tiene hoy en día México, la fatalidad, la tasa de letalidad es del 6% o así. Uh-huh. Y eso indica que lo mismo, que no sabemos todos los casos. El razonamiento que se hace, que es válido sobre todo al principio de una epidemia, no más tarde, pero al principio de Sí. una epidemia es válida, es si tú tienes una muerte hoy, esa persona ha tardado 3 semanas entre que ha tenido, se ha contagiado y que se ha muerto. Y la media de letalidad se cree ahora mismo por Corea del Sur que está entre el 1 y el 2%. Pues digamos que es el 2%. Pues si tú tienes ahora mismo 200 casos en México, y ese es el 2% de los casos que mueren, significa que hace 3 semanas, cuando se contagiaron, había 10.000 casos. Entonces, si había 10.000 casos hace 3 semanas, y de media se piensa sobre todo por China, que las infecciones se duplican más o menos, digamos, cada semana, Uh-huh. significa que esos 10.000 casos han podido duplicarse ya 3 veces. Claro. Entonces, significa que se han multiplicado por 8. Entonces, si tenías 10.000 casos hace 3 semanas, la semana siguiente tenías 20.000, la siguiente 40.000 y la siguiente 80.000. O sea que a día de hoy tendríamos 80.000 casos. Eso no significa que realmente en México tengamos 80.000 casos. Lo que significa es que tenemos muchísimos más de los 3.000 que sabemos. Estos son simplemente aproximaciones para darnos una idea de cuántos son los casos reales. Y cuando hay muchos más casos reales que los oficiales, significa que hay que tener mucho cuidado y mantener el distanciamiento social y aumentar nuestras medidas para mejorar nuestra comprensión de la situación. Ahora, viendo y con lo que estás observando en otros países, la contención de Corea del Sur o justamente Wuhan, esta ciudad que ya se está reactivando allá en China, ¿cuándo uno puede calcular que es el pico y que entonces ya va de bajada o, digamos, y que ya se pueden empezar a relajar las medidas de distanciamiento Sí, social? O sí, si vamos a tener rebrotes y entonces, pues así viviremos, será una nueva realidad para el mundo. sí. Sí, más o menos entre el momento en el que se toman las medidas y bajan los casos, suelen pasar unas 2 semanas. Entonces, y eso se ha visto, se vio en China, se vio en Corea del Sur, se vio en Italia, se vio en España y se ha visto en Francia. Se sabe que más o menos es cuando empiezan a bajar los casos si las medidas que se han tomado son las suficientes. En un caso como el de Corea del Sur, en esas 2 semanas ya empezaron a bajar y al cabo de 3 semanas estaban ya con suficientes casos como para seguir normalmente. Ni siquiera tuvieron que limitar el distanciamiento social. En un caso como Wuhan, necesitaron casi 3 meses, casi 12 semanas para volver a más o menos la normalidad, porque tenían muchos más casos. Y realmente no es solo mirar los casos, sino también si estás preparado para que no haya rebrote. Pues en Claro. el caso de China tenían el problema los dos problemas, de no estaban preparados y también no tenían muchos casos, por eso necesitaron 12 semanas. Pero es eso mismo para un país como México. Si hay medidas para reducir los casos, eso está muy bien. Pero si tienes los casos a casi cero, Sí. pero no tienes medidas para prepararte para un rebrote, entonces no estás listo para soltar las medidas de distanciamiento social. Tomás, por último, preguntarte, por ahí leí el análisis de Nate Silver, seguramente también lo habrás visto, y él decía que ya hay un momento en donde contar casos no es relevante, sino más bien pues las medidas de distanciamiento.
¿Cómo ves esa parte? Y lo pienso sobre todo en México, en donde, pues como bien señalas, no estamos contando todos los casos positivos que son, ¿no? De acuerdo. Claro, hay un momento para todo. Si estás en una situación de descontrol completo, pues lógicamente el testeo no es tan útil. Es útil, pero más para cuestiones de salud. Tienes que saber quién tiene el coronavirus y quién no para poder tratarlos. Y eso es un poco lo que pasó en España. Por eso la tasa de positivos en España es del 50%, porque dijeron, mira, esto es una epidemia, ahora mismo vamos a controlarla y no sabemos cuántos casos hay, pero sabemos que los estamos reduciendo con estas medidas. Y luego, aparte de eso, vamos a testear simplemente a los profesionales sanitarios y a los casos que vienen para saber cómo tratarlos. Claro. Entonces, eso es verdad durante el martillo, pero no es verdad durante la danza, porque durante la danza tienes que saber dónde están esos casos para poder aislarlos y para poder poner en cuarentena a sus contactos. En ese momento vuelve a ser importante el testeo, y por eso tienes países como Corea del Sur o Taiwán que están haciendo esto muy bien y que tienen muchísimo testeo. Tomás, agradecerte mucho que hayas tomado la llamada. Por supuesto, espero que te podamos volver a buscar y obviamente considerando tus tiempos y como ya decías, pues ojalá que te sea leve y que le sea leve al mundo, y muy interesantes tus análisis. Muchas gracias. Encantado de ayudar y mucha suerte en México. Gracias. Ahí escuchamos a Tomás Puello, analista y vicepresidente del área de crecimiento de una empresa allá en el Silicon Valley llamada Course Hero.